de medidas de dispersión. En este ejemplo se les pide calcular el rango intercuartil, la desviación cuartílica, el rango interpercentil y el rango semi-interpercentílico, es decir, la desviación percentílica, para los datos que se muestran a continuación, que son datos de resistencia a la ruptura de un material. Su material es un cable y pues son de dos compañías, de dos empresas. Entonces el experimento fue realizado por dos empresas, muestra los rangos de resistencia a esa ruptura y la cantidad de muestras o de frecuencias por cada rango. La compañía B va a quedar como ejercicio y ese se explica más adelante. En este caso, los datos que nos están dando básicamente son los datos de resistencia y de frecuencias. Lo que sí tenemos que sacar son básicamente los datos de la frecuencia absoluta. Bueno, al obtener los datos de frecuencia absoluta de esa tabla, también es necesario obtener una columna de límites reales. Entonces, el primer paso para poder desarrollar este problema es obtener la columna de frecuencias acumuladas y una columna de los límites reales, tanto límites reales inferiores como superiores. Nos damos cuenta que son números enteros. Entonces, obteniendo el cálculo para los límites inferiores, en el caso de 15, su límite inferior es 14.5. El límite real superior de 17 es 17.5, el mismo valor que corresponde al límite real inferior del siguiente intervalo. Para solucionar este problema debe de tenerse esta tabla. Y como primer punto nos piden obtener el rango intercuartil, y para eso pues básicamente lo que tenemos que obtener es Q1 y Q3, es decir, en dónde se encuentra la mayor cantidad de datos en el primer cuartil. Estamos hablando en la primera acumulación del 25%, y donde se encuentran ubicados los datos en el 75% de las frecuencias. Para eso pues les vuelvo a repetir por acá que es necesario obtener una columna de frecuencias acumuladas y una de límites reales. Por esa razón es que se construyeron en esa tabla anterior. Para obtener los cuartiles, en el primer caso, en el primer cuartil 1, que es el cuartil 25%, es decir, cuando hablamos de cuartiles pueden haber cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuando hablamos de percentiles pueden haber, centiles, el cuartil 1 equivale al centil 25, el cuartil 2 equivale al centil 50. Y cuando hablamos de deciles, estamos hablando de dividir la cantidad de datos en 10 partes. Entonces, cuartiles los dividimos en 4 partes, deciles los dividimos en 10 partes y percentiles se dividen en 100 partes. En el primer caso, para obtener el primer cuartil, es necesario primero obtener la posición de ese cuartil. Al saber la posición ya se puede determinar realmente cuál es ese número del cuartil. Para la posición la fórmula es J por n más 1 dividido 4. Si fuera un decil es dividido 10, si es un centil es dividido 100. En este caso, como la posición que queremos encontrar es el cuartil 1, J va a adquirir ese número de cuartil. Bueno, entonces en este caso n va a ser la cantidad de números o de datos acumulados. En este caso son 1000. Entonces va a ser 1000 más 1 por 1. ¿Por qué por 1? Porque estamos determinando la posición del cuartil 1. En este caso nos da como resultado 250. Entonces, al ubicar 250 lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Nos damos cuenta que 250 se encuentra en el segundo intervalo.
Entonces, al ubicar 250, se busca en la frecuencia absoluta ese dato. Si en dado caso no se encuentra ese dato preciso, entonces se escoge o se selecciona el dato inmediato siguiente o el siguiente de esa tabla. Como no se encuentra el dato 250.25, entonces el dato seleccionado es el siguiente, es 750. Aquí solamente estamos ubicando en donde se encuentra ese primer cuartil y nos damos cuenta que el límite real inferior para ese rango es de 20.5. Ese dato es el que nos va a servir más adelante. Entonces aquí nos dice que encontrando esa frecuencia absoluta de 750 nos da en esa fila que su límite real inferior es 20.5. Posteriormente lo que se hace es ya determinar el dato exacto del cuartil o el valor de ese cuartil. Hasta el momento hemos determinado únicamente la posición del cuartil. Al determinar realmente el dato del cuartil se utiliza esta fórmula en donde LRINF es el límite real inferior, que en este caso ya lo acabamos de determinar, que es de 20.5, es decir, el límite real que corresponde a ese rango. También en la fórmula nos indica J por n más 1 dividido 4, que es la posición. Esa posición ya la acabamos de encontrar, que es Q1, y el valor es de 250.25, menos la frecuencia acumulada anterior de QJ. Como QJ habíamos determinado que era, digamos, es el cuartil 1 o la posición 1, entonces en este caso sabemos de que es 250. Entonces esa frecuencia acumulada anterior para esa posición 250.25 va a ser 250. ¿Por qué? Nos habíamos dado cuenta que el dato seleccionado de QJ era 750. Entonces el dato anterior es de 250. Regresamos. Es 250. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia de ese QJ? Regresamos y observamos que la frecuencia de QJ es 500. Recordémonos que nos había dado el valor de 250.25. Entonces se busca ese dato o el inmediato superior. En este caso sería 750. ¿Cuál es la frecuencia de ese valor? 500. Regresamos a la fórmula. Entonces f de QJ en la fórmula va a ser 500 y lo multiplicamos por el intervalo. Muy bien. Avanzando un poco, aplicando la fórmula, sabemos de que el intervalo es de 3 y se lo obtenemos con la diferencia de dos límites reales inferiores o de dos límites reales superiores. De esta forma ingresamos los valores a la fórmula y obtenemos que Q1 o el cuartil 1 es de 20.50. De la misma forma, aplicando la misma fórmula, se encuentra el cuartil 3. En este caso estamos hablando del 75% de los datos. Repitiendo, el cuartil 1 representa el 25% de los datos, un cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 un 75%. Entonces, como paso número 1 debemos de buscar la posición en donde se encuentra ese cuartil 3. Sabemos de que J es 3 y la fórmula sigue siendo la misma. N más 1 dividido, qué estamos utilizando, qué tipo de medida de dispersión estamos utilizando. En este caso estamos hablando que es un cuartil. Lo dimos dentro de 4. Nos damos cuenta que el valor nos da 750.75. Buscamos ese valor en la tabla anterior en la frecuencia acumulada. Regresando, nos damos cuenta de que 750.75 no se encuentra. Entonces, el valor buscado en este caso va a ser, o encontrado es 950. Nos damos cuenta que el límite real inferior es 23.5 y que su frecuencia es de 200.
Volviendo al ejercicio. El límite real inferior es 23.5 y su frecuencia es de 200. El intervalo sigue siendo el mismo. La frecuencia acumulada anterior de el valor encontrado 950, ¿cuál es? 750. Ese valor lo ingresamos en la fórmula, en esta posición de acá, que es la frecuencia acumulada anterior del límite real inferior 23.5. Y el valor encontrado de Q3, que es J por N más 1 dividido digamos, el cuartil que estamos buscando. Y ingresamos los valores y de esa forma obtenemos Q3. Bueno, entonces de esa forma ya encontramos los dos cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3. Siguiendo con el procedimiento del ejercicio, lo que nos piden también es la desviación cuartílica. Muy bien. Para la desviación cuartílica es RSQ o solamente Q y lo encontramos a través de un promedio, es decir, qué tanto va a variar esos datos cuartílicos con respecto a una medida de tendencia central. Entonces lo que se hace es obtener la media de la diferencia de esos dos cuartilos que acabamos de encontrar. Entonces únicamente lo que se hace es, para poder encontrar esa desviación cuartílica, es sacar una diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 dividido 2. Es decir, estamos sacando un promedio de su diferencia o de la distancia que existe entre ambos cuartilos. Entonces básicamente es un promedio de la distancia entre ambos cuartilos. El otro dato que nos están pidiendo es el rango interpercentil. El rango interpercentil se obtiene dividiendo el decil 9 menos el decil 1 dividido 2. Pero para eso debemos encontrar el decil 9 y el decil 1. La fórmula es similar o se aplica de igual forma como obtener cuartilos, solo que en este caso estamos obteniendo deciles. Entonces, de igual forma se obtiene, vamos a trabajar primero el decil 9. Para obtener el decil 9, primero se obtiene la posición de ese decil. Y después de obtener la posición de ese decil, se obtiene propiamente el decil 9. Para obtener la posición del decil 9, se usa la fórmula J por N más 1 dividido el tipo de medida de tendencia que estamos utilizando. En este caso es un decil, entonces se divide dentro de 10. J es el tipo de decil que estamos buscando, es el decil 9, por N, que es la cantidad total de valores, que es 1000, más 1, que me lo dice la fórmula, dividido 10. Nos da como resultado 900.9. De igual forma se busca este valor en la tabla anterior en la frecuencia acumulada. Lo buscamos y el valor inmediato superior es 950. Su límite real inferior es 23.5 y su frecuencia es de 200. .5 su límite real inferior y 200 su frecuencia. El dato que acabamos de encontrar de 900.9 se ingresa en la fórmula y básicamente este es la frecuencia absoluta anterior, es 750. Observamos de nuevo en la tabla anterior a 950 es 750. La frecuencia absoluta inmediata anterior es este valor de acá. Perdón, estamos hablando de los deciles. Valor de acá. Y se multiplica por el intervalo, que sigue siendo el mismo porque seguimos trabajando en el mismo ejercicio. Entonces de esa forma obtenemos el decil 9 y nos da 25.75.
De igual forma se busca el decil 1, se hace el mismo procedimiento, se obtiene primero o se busca primero la posición del decil 1. Entonces, por esa razón se ingresa el valor 1 en la fórmula por 1000 más 1 dividido 10 porque es un decil. Buscamos este valor en la tabla anterior en la columna de frecuencias acumuladas. Buscamos el valor 100.1. No lo encontramos, entonces vamos a ubicar el valor de 250 en su frecuencia absoluta. ¿Cuál es el límite real inferior de ese valor? 17.5. Este valor nos va a servir. ¿Cuál es la frecuencia de ese valor? 200. Regresamos a la fórmula. Y el decil 1 básicamente va a ser de 100.1 menos 50 más 1 dividido 200 más 17.5. Bueno, regresamos a corroborar sus valores. ¿De dónde salió ese 17.5 y 100.1? $17.5, este valor de acá es el límite real inferior y 200, que es la frecuencia de ese límite real inferior. Muy bien, entonces nos da el decil 1 igual a 18.24. Ya acabamos de obtener el decil 9 y el decil 1. Hacemos la diferencia o obtenemos el promedio de esos deciles y de esa forma encontramos el rango interpercentil. Y nos da como resultado 7.51. También obtenemos la desviación percentílica. Y pues básicamente la desviación percentílica estamos hablando de dividir todos los datos en 100 partes. El percentil 90 viene siendo básicamente el decil 9 y el percentil 10 es lo mismo a decir el decil 1. Entonces por esa razón es que utilizamos los mismos valores que acabamos de obtener anteriormente. Entonces básicamente nos da el mismo valor de la desviación percentílica y el rango interpercentil. Bueno, entonces lo que les va a quedar a ustedes como tarea es determinar las mismas medidas de dispersión que obtuvimos en este ejercicio, pero lo van a hacer para otra compañía u otra empresa. Y los datos de resistencia son los que se muestran en esta tabla. Entonces ustedes tienen que obtener los mismos valores que obtuvimos en la tabla en el problema anterior. Cópienlos, denle una pausa al video y los copian en su cuaderno, y cualquier duda pues vuelven a consultar el video que les acabo de cargar. Gracias.